Una de las cosas que más interés genera dentro de One Piece y su fandom es la enemistad entre Im y Nika. Esta dualidad entre el rey del gobierno mundial y el parangón de la libertad y la risa, sin duda es lo más relevante dentro del siglo vacío y hacia donde apuntan los secretos del mundo y el final de One Piece. Pero, ¿sabéis que esta enemistad viene del mundo real? Pues sí, nos encontramos ante otra de las inspiraciones de One Piece. En esta ocasión nos tenemos que retrotraer hasta muy atrás en el tiempo, hasta el antiguo Egipto para ser más exactos. Como todas las grandes civilizaciones antiguas, los egipcios tenían su propia religión y mitología que explicaban los misterios del mundo, como el día y la noche, el origen del ser humano, de la vida y lo que sucedía después de la muerte. Todo ello explicado con unos dioses y héroes a los que les sucedían muchas cosas muy divertidas y algunas muy turbias. En Arabasta pudimos ver representados a todos los dioses más conocidos como los guardianes del reino y la familia real. Chaka, al ser usuario de la Zoan del Chacal, está inspirado en Anubis, el dios de los muertos y que era representado como un chacal antropomórfico. Por su parte, Pele el halcón es Horus, el dios egipcio encargado de mantener equilibrio en la naturaleza, proteger la belleza, el arte y la caza. Sin embargo, llama la atención que Oda no se inspirase o hiciera mención de alguna forma al que podría ser el dios más conocido de todos, Amon-Ra. Bueno, para ser más precisos, Amon-Ra no es un solo dios, sino que es la fusión de dos de ellos, Amon y Ra. Y es que una vez que te pones a investigar un poco la historia de estos dioses y su unión en uno solo, que descubre la magnitud de todo lo que esto tiene que ver con One Piece. Agárraos porque se vienen cosas fuertecitas. Empecemos por Ra. Ra era el dios del sol para los egipcios y se le representaba con una esfera sobre la cabeza. Aquí tenemos la explicación de que no estuviera como uno de los personajes secundarios de Arabasta, porque el dios del sol tenía que ser la base para crear al dios del sol. En ese arco no estuvo Nika como tal, pero sí Luffy, quien más tarde despertaría su fruta y se convertirá en Joy Boy redivivo, o en otras palabras, en el dios del sol Nika. Ya tenemos que Ra claramente estaría representado en Luffy y Nika, pero esto no acaba aquí. El dios egipcio siempre tenía una esfera sobre la cabeza, y en un dibujo de 2 dimensiones, si ponemos el sombrero de paja de Luffy de pie o lo miramos desde arriba, efectivamente parece una esfera muy similar. Además, una de las partes más famosas de la historia de Ra es que suele viajar en su barca solar por el cielo, y por la noche se enfrentaba a Puffy, una serpiente traidora del caos. Luffy, el usuario de la Zoan de Nika y heredero de su voluntad, lleva más de 1000 capítulos navegando en barco por el mar y acabará enfrentándose a su némesis, Barba Negra, quien ya ha demostrado una actitud de querer poner el mundo patas arriba, y Marineford produjo demasiado caos con su llegada. Aparte, está relacionado con la noche al ser el usuario de la Logia de la Oscuridad. Bien, ya tenemos a Ra siendo Nika dentro de One Piece. Ahora nos queda saber quién es Amon. Aunque ya lo haya spoileado al principio del vídeo en la miniatura. Efectivamente, Amon vendría a ser Im. Amon era el dios del cielo y la creación, y más cercano a las tierras y sus bondades, tales como la fertilidad. Vamos, que guarda cierta relación con Im, un ser que vive en un castillo a lo alto de la Red Line, prácticamente en el cielo, y al que se ha llegado a asociar en diversas teorías con Berth, el dios de la tierra dentro de One Piece. Amon también era el dios de las suscripciones y los likes, luego por si te quiere ganar su favor, que sepas cómo hacerlo. Pero eso solo son detallitos comparados con lo siguiente. El nombre de Amon ya recuerda al de Im, pero es que encima se escribía Im, lo que directamente lo hace idéntico. Además, Amon significa el oculto, y a Im nadie puede verle siquiera o saber de su existencia. Es un secreto oculto al mundo que solo lo pueden saber los miembros del Gorosei y algún personaje más, seguramente los caballeros de Dios. Amon era representado con una corona de 2 plumas en la cabeza, pero en algunos dibujos se parece a la corona de Im, y ambas coronas son muy altas y casi con la misma forma. Como podéis ver, Im está claramente inspirado en el dios tebano Amon, al menos en ciertos aspectos. Pero si eran 2 dioses de una religión politeísta y acabaron fusionándose en uno solo, ¿de dónde viene el conflicto? Bueno, pues resulta que durante el Imperio Nuevo,
Los tebanos lograron expulsar a los hicsos del delta del Nilo y reunificaron todo Egipto como un solo país, e introdujeron cambios en el panteón egipcio. El más destacado fue el de Amón como el dios más venerado, como lo había sido en Tebas desde hacía siglos. Sin embargo, hubo un conflicto de intereses en el Bajo Egipcio, la parte del delta del Nilo, porque allí Ra era el dios más venerado. Así que los asimilaron y fusionaron como un solo dios llamado Amón-Ra para que todos estuvieran contentos. Para que lo comprendáis mejor, para evitar las posibles discrepancias religiosas y conflictos entre los fieles entre ambos dioses que podían provocar levantamientos, rebeliones o resistencia civil, el faraón les dio unos pendientes potala, hicieron la fusión y surgió Amón-Ra. Lo importante del conflicto es que hasta que no se realizó este sincretismo y se unificaron credos, los sacerdotes de Ra y sus seguidores, que no eran pocos por cierto, se oponían a los nuevos faraones venidos de Tebas porque adoraban como dios principal a otro. Esto en cierta forma se puede trasladar a One Piece, ya que el dios del sol Nika era alguien muy importante y querido en el siglo vacío, pero Im y sus seguidores lo echaron y se hicieron con el mundo entero. Desde entonces llevan buscando la Ito Ito no Mi modelo Nika para custodiarla y asimilar bajo sus deseos a este dios del sol. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.